Hola, hola, buenas noches. Estamos hoy nuevamente con Camilo Camas, abogado de la Fundación Cuide Chile, para hablar de algunos temas contingentes de la semana y de la semana anterior. Eh, en particular, vamos a tratar como tres temas fundamentales. En primer lugar, hablar un poquito de la última columna que publicó Camilo sobre el turismo laboral, entre comillas. También un poquito del tema del caso Ámbar, aclarar algunos puntos eh, jurídicos más que nada. Y en último lugar, comentar un poco lo que está sucediendo con el Machi, Celestino Córdoba, en la Araucanía, que está haciendo una huelga de hambre y está pidiendo la aplicación de un convenio internacional, para que Camilo, dentro de sus conocimientos, nos explique un poco de qué se trata este asunto. Buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? Hola Fabián, buenas noches. Un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Qué bueno. Camilo, en primer lugar te quería consultar sobre tu última columna que publicaste respecto del llamado turismo laboral, relacionada con una indicación, me parece, del Senado sobre un proyecto migratorio, para ver si nos podía Así es. explicar un poquito ese asunto. A ver, sí, efectivamente lo que pasó ahora con el proyecto de ley de migración fue que hubo una indicación que estaba presentada por la izquierda, para variar, en que Claro, se trata, y fue aprobada además el jueves pasado, de que los extranjeros que estén en una situación migratoria irregular, o sea, que tengan su tramitación pendiente de la visa de residencia o que hayan entrado como turistas, puedan solicitar un cambio de su situación pidiendo una permanencia transitoria para poder trabajar acá en Chile. Entonces, esto va a crear un efecto llamada para que venga un montón de gente irregularmente o ilegalmente, dependiendo de cómo lo quiera ver uno, y que con esto puedan después hacer una especie de fraude a la ley y quedarse a trabajar cuando supuestamente estaban entrando como turistas. Y aquí, bueno, lo que se comentó es que esta era una situación que ya se daba en la práctica y que con esto solamente se va a estar sincerando el asunto. Entonces, están reconociendo que no pudieron más y que por lo tanto vamos a tener que ¿cómo se llama? Permitirlo por ley, o sea, legalizarlo. Igual que todas las cosas malas que, porque ya ocurren a claro, nivel clandestino, tienen que legalizarse, como las drogas o el aborto. En eso claro. consiste esa En el fondo, indicación. entonces, Ahora, lo que están haciendo es, según los legisladores, ya, ya. según los Entonces, en el legisladores, fondo, lo que están haciendo es, sí, en el fondo es llevar a la práctica, formalizar la situación que se da en los hechos. Eso es. en el fondo lo que están haciendo es legalizar una situación totalmente irregular, de hecho un delito de ingresar ilegalmente al país quizá en algunas ocasiones, y gente que quizá entra de forma irregular va a poder obtener una residencia transitoria, o gente que venga de turista que mintió en su calidad migratoria va a poder regularizarse y después quedarse trabajando en Chile, entre comillas, porque va a tener un permiso y va a tener que buscar trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que tú decías es que el turismo laboral, mucha gente, como pasó hace varios años y sigue pasando, decían en el aeropuerto que venían de turistas y van a fomentarse las mafias, van a venir con una reserva hotelera falsa y se va a llenar de gente que no va a obtener trabajo porque, con mayor razón, con la situación económica que tiene el país, es bastante difícil que ellos puedan encontrar trabajo. Totalmente. O sea, ya con la primera oleada de migraciones que hubo hace un par de años atrás, con este gobierno todavía y con el gobierno de Bachelet, ya empezó a haber problemas con el tema de los trabajos, los típicos que se producen cuando empieza a llegar una migración masiva. Y después bueno, de octubre y con este tema de las cuarentenas, ya se han perdido no sé cuántos empleos. Entonces, Claro, si ya la situación está complicada para la gente de acá, con la migración que ya llegó,
imagínate traer más todavía. O sea, yo no sé en qué están pensando cuando Claro, quieren seguir adelante con este proyecto. claro, Después, porque el primer grupo grande de migrantes que llegaron en forma irregular, la mayoría a través de mafias, fueron primero los haitianos, que venían en aviones, que uno lo veía en las noticias en el aeropuerto, que llevaban todos juntos, iban al mismo hotel, traían la misma cantidad de dólares, una cuestión totalmente irregular, que en cualquier país normal se hubiera detectado y se hubiera evitado que sucediera. Después llegó una oleada migratoria venezolana. De hecho, acá en Antofagasta, si tú vas al centro de la ciudad, te encuentras una situación espantosa, gente con las guaguas en las calles pidiendo, porque no tienen cómo comer, duermen en la calle. Es una cuestión totalmente desbordada. Y además ahora, con la situación económica del país que va de mal en peor, llamar a más gente a que venga a Chile, o sea, en este momento deberíamos tener las fronteras totalmente cerradas y solucionar los problemas que tenemos dentro, con los inmigrantes que ya tenemos en el país. absolutamente. Lo que hay, y es más, no solo cerrar las fronteras. Yo, si fuera del el gobierno, lo que haría o lo que debería hacer es retirar el proyecto. Es un proyecto que es iniciativa del Ejecutivo, por lo tanto pueden retirarlo. Pero como a este gobierno le falta carácter, lo que prefieren es no mostrar que tuvieron que retirar un proyecto propio y seguir adelante con él por muy malo que salga. Además que también está dentro de los compromisos que han ido adquiriendo a nivel internacional con todo lo que es la Agenda 2030, porque este proyecto de ley ya antes de esta indicación en particular era en línea con lo que es el pacto migratorio, ese pacto que no firmamos, que era a su vez parte de la Agenda 2030, que sí firmamos, entonces igual te tienes que comprometer a adaptar tu legislación interna con esos parámetros, porque la Agenda 2030 no es solamente el texto de la agenda propiamente tal, sino que todos los otros instrumentos y documentos que forman parte de ella y que además ni siquiera son obligatorios porque no son fuente formal de derecho internacional, son un soft law solamente, su peso es político, no jurídico. Lo que están haciendo en el fondo es que están siguiendo las directrices de estos organismos multilaterales y que le exigen a los estados que tienen que pues, seguir a todos los migrantes, tienen que recibir a los migrantes, tienen que permitir la migración, no tienen que poner ningún tipo de obstáculo, ninguna regulación. Y el Estado de Chile está totalmente sumiso hace rato ante todos estos organismos internacionales que después ellos se lavan las manos, porque Claro, finalmente quien se tiene que encargar de ayudar a esa gente que llega con una falsa esperanza, muchas veces engañadas por mafias, son los gobiernos locales, quizás la municipalidad o la misma gente. Tú vas acá a Antofagasta, es muy, muy significativo, yo no lo había visto antes. A medida que empezaron a alargarse las cuarentenas y la situación económica se deterioró, tú ves que en el centro de la ciudad hay una cantidad espantosa de gente que están con guagua, durmiendo en la calle, en carpa, y el Estado se lava las manos, los organismos internacionales se lavan las manos. Claro, y muchas de estas organizaciones de migrantes que hacen una labor buena en cierto sentido, pero también hacen una labor en la que fomentan estas migraciones, que dicen que la migración es un derecho, claro, pero alguien tiene que pagarlo, alguien tiene que hacerse cargo. claro. Ahí, bueno, yo creo que estas organizaciones promigrantes, más que preocuparse de los migrantes, lo que hacen es activismo en favor de determinadas agendas y después Claro, los dejan ahí lo dejan votados. Si votado. defienden alguna causa con respecto a la migración, es para ir logrando este otro objetivo que es a nivel mayor. Ahí yo no tengo tanta buena fe respecto de ellas, como por ejemplo el Claro, Servicio Jesuita de Migrantes que está ahí siempre revolviendo el gallinero. claro, eso es lo que pasa, que ellos dicen que hacen una labor, claro, le van a dar un poco, un par de café a la gente en la calle, pero después, oye, tú tienes que encargarte en macro, tienes que ver las cosas en macro como Estado. ¿Cuál es la política que quieres que tenga un país? O sea, si tú ves las políticas migratorias de un montón de otros países que, admirados por los grupos progresistas, te ves que es totalmente inflexible la política, perdón, la política migratoria. Tú no puedes entrar al país como turista y quedarte trabajando. Por ejemplo, Canadá, la política migratoria de Canadá es extremadamente estricta. Es un paraíso para los grupos progresistas, lo ponen siempre como ejemplo. Pero allá tú no puedes llegar como turista y quedarte trabajando. Te va a buscar la policía y te expulsa del país. Entonces, eh, claro, como dices tú, esta organización tiene una agenda detrás que es una agenda globalista, en el fondo, para decirlo claro.
Ese es el punto. Una consulta, ¿cuál es el estado legislativo? ¿Tú sabes en qué estado está esta indicación, la discusión de este proyecto? Esto está ya, como siempre comento, en los últimos trámites en el Senado. En este momento estaba pasando en la Comisión de Hacienda, que fue donde se aprobó esta indicación. Entonces ahí tiene que volver seguramente Ya. a la comisión original en la que estaba y de ahí ya va a Perfecto. pasar a sala. Está en No, lo sí, último ya. lo más probable es que se apruebe, así como todo. Y se va a Es como aprobar. todo lo Sí, que ha pasado, mira, sí, que tenerlo por y el seguro. gobierno aquí nos sale con algunos voladeros de luces que reclamando la indicación de la oposición, que lo único que está haciendo es dejar peor un proyecto que ya era malo. Mira, este proyecto, no sé si lo habré comentado en este canal alguna vez o en otro, pero te voy a contar como más o menos la historia de este proyecto. Este fue un proyecto que presenta el primer gobierno de Piñera. Posteriormente, en el segundo gobierno de Bachelet, ella también presenta su propio proyecto de ley migratoria nueva y Piñera, en este segundo gobierno, toma muchos de los elementos del proyecto que presentó Bachelet y se los incorpora en una indicación nueva, sustitutiva, a su proyecto del año 2013, y ahí fue como tomó todo lo malo de ese proyecto y se lo incorporó al suyo. Todo lo que va en la línea globalista, Agenda 2030, Pacto Migratorio. O sea, en el fondo, todo lo malo de lo que puede existir en un proyecto lo tiene ese proyecto. Y la Es una cuestión oposición lo de... único que está haciendo es dejarlo peor. Claro, sí, en el fondo es la historia legislativa de esta legislatura. Proyecto malo, le presentan una indicación más mala y después termina peor. Y vuelve quizá a la Claro. Cámara de origen a veces y le hacen una mezcolanza de cosas totalmente misceláneas y después lo tiran al Ejecutivo, lo presionan un poco y lo aprueban, y lo promulgan, perdón. Y la derecha, entre comillas, lo único que ha hecho todo el tiempo es tratar de contener lo que presenta la izquierda para que no quede tan malo, y eso es todo. Pero igual terminan aprobándolo. Claro, porque Y ahora ni siquiera están haciendo eso. no tienen una contrapropuesta. No. Claro, lo aprueban o se abstienen. Dicen, no, sabéis que no votan ni a favor ni en contra, y ahí queda. Y después, cuando hay mucha presión popular por Twitter, entre comillas, porque no sé quién presiona, lo aprueban. Y al final, todo se aprueba. Eso es la constante de esta legislatura. Claro, entonces, en el fondo, lo que nos podemos esperar es que el proyecto salga aprobado con esta indicación y quizás probablemente en los próximos meses o años o el otro año vamos a tener una nueva oleada migratoria. Eso es lo que va a pasar. Vamos a tener una Así nueva ya oleada se anunció. migratoria con Hay gente que números, no va a tener trabajo. no, según números conservadores, podrían ser unos 200.000. Otros dicen que podría ir entre 500 y 800.000. Entonces, yo no sé qué están pensando Claro. cuando salen con esto. O sea, ¿dónde tienen la cabeza? Porque si ya estamos mal, ¿cómo van a estar recibiendo todavía más gente? Es un engaño para ellos y están perjudicando a todos los que ya estamos acá, que estamos así al 3 y al 4. No, no puede ser eso. Claro, porque qué esperanza, qué situación laboral va a tener una persona que va a llegar a un país que está con un desempleo gigante, con una tasa real probable de aproximadamente el 20%, y yo creo que va a seguir aumentando, con poco empleo, con empleo mal remunerado, va a llegar a un país que el inmigrante recién llegado va a ser contratado en empleos precarios, probablemente sin ningún tipo de prestación social, en la ilegalidad, abuso de las mafias, o sea, no tiene ningún sentido. Yo tampoco entiendo qué piensa esta gente cuando hacen este tipo de cosas. Y hay otra cosa que no es menor, que muchos no se lo imaginan, pero uno que ha estado viendo un poco más de cerca y relacionándolo con otros proyectos, acuérdate que quieren hacer una nueva constitución. Y muy probablemente se va a tomar como referencia el proyecto que presentó Bachelet en sus últimos días. Y ese proyecto habla de que va a ser chileno cualquiera que haya nacido en Chile, sin ningún tipo de requisito. O sea, hijo de inmigrante ilegal que entró es chileno. Bueno, y esto ya se está haciendo en la práctica. No se está respetando la legislación vigente. El Servicio Jesuita de Migrantes está ahí involucrado en eso para lograr que se otorgue la nacionalidad
a los que nacen acá en Chile, aunque no corresponda. Y además, incluso con la legislación actual, cuando estos inmigrantes tengan su situación regularizada, porque es lo que se busca, y cumplan los requisitos para en algún momento tener derecho a voto, como van a estar las cosas y como va a estar su situación precaria, va a ser material para que cualquier populista llegue y tome esos votos. Esto es una importación de votos, acuérdense de esto que les estoy comentando. No, Y sí, ahí, claro, es ahí yo quiero lo ver más lo que va a probable. pasar. Es lo más probable que van a buscar material si la izquierda siempre se ha nutrido. Mira, la izquierda siempre a nivel internacional ha buscado pobreza. Le encanta la pobreza. ¿Por qué? Porque entre más pobreza, menos aspiración de la gente y es más fácil de ser cautivada con soborno, con cohecho, con regalitos, con ir a regalar cajas de comida, con hacer ollas comunes. Le encanta eso. Le encanta eso a la Todo lo izquierda. Por ejemplo, comunitario. hay un diputado. Claro, lo comunitario, y no quiere que la gente emprenda, que la gente tenga sus propias cosas. Por ejemplo, ¿cuánto fue la semana pasada? En el fin de semana, un diputado de Iquique estaba feliz de la vida con toda la familia, iba a una olla común. Yo no entiendo por qué él mejor no presenta un proyecto para bajarse el sueldo. Es extremadamente ridículo. Entonces, claro, toda esta cuestión es una mezcla de un montón de proyectos que tienen un objetivo común de cierto grupo de personas. No necesariamente son objetivos nacionales, son objetivos más grandes, internacionales. Entonces, claro, lo que podemos esperar es que tengamos una nueva vía migratoria con gente que no va a tener trabajo, que va a estar pidiendo en la calle, porque yo lo veo todos los días en Antofagasta, no me lo cuentan, lo veo acá. Entonces, el que no se quiera dar cuenta de eso, no sé qué tiene en la cabeza, no sé qué tiene, no tiene una venda en los ojos que no se quiere dar cuenta que ya tenemos un problema, la gente se está yendo. Tú tienes que haber visto en Santiago la embajada, la gente haciendo fila por irse a su país, porque acá no tenían que comer. Se querían ir Claro. ¿por qué? Porque allá tienen, por lo menos tienen a su familia que los pueda acoger, tienen redes de apoyo, que no tienen nada. Y acá también yo lo vi en el consulado de Colombia, la gente acampando fuera del consulado. Entonces, ¿cómo tú puedes tener en la cabeza en este momento discutir temas migratorios? Tú lo que tienes que hacer es cerrar tu frontera, cerrar la migración, pararla, y ver qué haces con toda la gente que tienes en la calle acá. Y después, cuando el país nuevamente progrese, no sé cuándo va a hacer eso, ahí puedes decir ya vamos a tener una política migratoria y vamos a sentarnos a discutir una cosa un poco más ordenada de lo que hay ahora. Una Entonces yo política no, responsable, además. Ahora, yo no soy partidario de cambiar la legislación actual. La legislación actual tiene las herramientas para impedir todo este tipo de ingresos que no corresponden. Si ellos no quieren cambiarla porque sea anticuada del año setenta y tantos, sino que quieren cambiarla porque no es lo suficientemente flexible para lo que quieren lograr, que es que pueda entrar una mayor cantidad de gente sin control. claro, ese es el objetivo, que entre la gente, que entre cualquier persona y usar esta frase tan cliché que dice que no, los migrantes son personas, que nadie es ilegal. Oye, perfecto, pero eso son palabras bonitas, son palabras muy bonitas, pero tú tienes que ver cómo la gente tiene trabajo, cómo la gente tiene casa, cómo la gente se atiende en un hospital, porque en este momento la gente está viviendo en la calle, hay mucha gente que está viviendo en la calle. Y estos grupos progresistas que están a favor de este tipo de migración descontrolada, ellos viven perfectamente en sus casas en el barrio alto. Lógico. Ellos Entonces, no van a sufrir los efectos de este tipo de cosas, sino que la gente más pobre que tiene que acceder a los servicios básicos que presta el Estado. Me acuerdo, claro, ellos van a hubo atenderse un en su caso clínica. en España que a Pablo Iglesias le colgaron un cartel en su casa que decía bienvenidos refugiados, porque él vive en una tremenda casa que no tiene que lidiar con ese tipo de asuntos, porque está ubicado en un buen barrio y todo eso. Entonces, claro, siempre son otros los que pagan el pato. Claro, sí, eso es lo que pasa. El progresismo internacional tiene la misma idea y la misma gente. En España Podemos es una copia mala, o sea, no, perdón, el Frente Amplio es una copia mala de Podemos, porque además es Así mala, es. ¿por qué? Porque acá tienen tan pocos votos que ni siquiera tienen el 1%. En cambio, en España tienen más votos, ¿ya? Le hicieron Claro, allá mejor por allá. lo menos Es una, tuvieron una votación que realmente tú puedes claro, decir que es considerable. es un porcentaje representativo, claro, un porcentaje Claro. considerable de la población y son gobiernos. Acá esta gente salieron cuánto, yo me acuerdo de un diputado que tiene 3.000 votos, que de hecho José Antonio acá siempre lo molesta,
porque tienen más likes que los votos que tiene él. Sí, Entonces, Winter creo que. esa gente, claro, Winter, esa gente que vive en sus grandes mansiones, que la mayoría, hay que decirlo, la mayoría son hijos de gente de la concertación. Ellos se hacen pasar como que son gente totalmente renovada a la política y vienen de familias políticas y se creen que son los salvadores del mundo y tienen la misma idea de Podemos. Podemos se le ocurrió hacer una renta básica universal. Claro, es espectacular ahora, pero en unos 2 años más el país va a estar totalmente quebrado. Entonces, estas ideas progresistas son internacionales. Son los mismos grupos privilegiados de la élite, que ellos dicen que no son de la élite, pero son de la élite, que intentan meter gente. ¿Y quién va a sufrir las consecuencias? La va a sufrir el obrero de la construcción chileno, poca cualificación educacional, que cuando vaya a pedir trabajo van a preferir al extranjero recién llegado ilegal, que le van a pagar en negro la mitad de lo que él gana. Y eso que va Así a es. provocar un conflicto migratorio, un conflicto racial también. Va a empezar el racismo, porque la gente va a tener va a haber un conflicto económico, porque van a preferir un extranjero ilegal, y el tipo no va a tener derechos laborales, no va a tener derecho a salud, no va a tener derecho a educación, nada. Entonces, claro, ¿a quién favorece esto? A las mafias, a estas grandes organizaciones internacionales que se van a llenar los bolsillos de plata. Ese es el asunto. Exactamente. Ese es el asunto. Ramiro, pasando a otro asunto que te quería consultar respecto a este caso que ocurrió la semana pasada de la chica Ámbar, que se armó una discusión muy controversial en las redes sociales, sobre todo por el tema de un proyecto, si mal no recuerdo, fue en el primer gobierno de Piñera, en el que se modificó ciertos requisitos de la libertad vigilada. Y se acusa que, utilizado políticamente también, que José Antonio Caz votó a favor de ese proyecto. Entonces, no sé si tú tienes conocimiento de cómo fue ese asunto, de qué se trató esa modificación. A ver, ese fue un proyecto que modificaba otra ley, para empezar. No era el proyecto que Ya, daba, que le ya, dio el beneficio a este personaje que mató a Amber. No, eso no fue así. ya, ya. Para empezar, no, este proyecto hablaba de ciertos beneficios para y cambiaba ciertas medidas de cumplimiento alternativo para condenas de 3 años para abajo. Este personaje estaba, creo que a 25 años de cárcel condenado y había Sí, cumplido como 11. Entonces, no es aplicable esa legislación y además creo que ni siquiera modificaba esa ley porque salía bajo un decreto distinto, pero sí. trataba temas completamente diferentes a lo que se está acusando. Entonces, lo que sacó aquí Pamela Giles fue de Ella puro fue, claro. mala persona nomás. Sí, sí, fue una utilización política encima Sí. de un homicidio. Y además, José Antonio lo aclaró también en este programa ayer de Mentiras Verdaderas. Lo que él fueron votando es, eran cuestiones que se iban viendo en las distintas sesiones de las comisiones, porque si no me equivoco, ese proyecto terminó siendo aprobado después, o sea, incluso después de que ya hubiera terminado el periodo. Entonces, votar a favor Claro, sí, sí fue. de ciertas cosas en la comisión no significa aprobar el proyecto total, que además tampoco iba a legislar sobre las materias que están implicadas en este caso, o sea, no, es para otra cosa, nada que ver. Claro, sí, en el fondo, claro, sí, eso es lo que yo estuve leyendo, que el proyecto era para dar mayores beneficios a gente que tenía penas más bajas, que eran delitos menores, delitos en poca monta, no sé, Claro, hurtos, robos, robos sin violencia, ese tipo de cosas, pero no era para un doble homicida que encima el caso fue que enterró a un chico, al hijo de la conviviente, lo enterró en un tambor. No era para ese no, tipo de personaje. Y claro, y según lo que entendí, lo que leí, es que el proyecto terminó siendo aprobado después, cuando ya José Antonio Caz no era diputado, y claro, él votó a favor de una de las indicaciones del proyecto, uno de los artículos en la comisión, la discusión en particular, no en la votación general. Entonces la gente, claro, entendió muchas personas que él había aprobado el proyecto y que él estaba criticando ahora algo que había apoyado. Entonces, claro, claro, fue claro, no, ahí un problema. lo que muestra Pamela Giles que votó a favor era un informe, de hecho. Ahora, no sé si tú me Claro, puedes habilitar para compartir pantalla, para mostrar ahí un poco de qué se eh, trataba el proyecto que se estaba discutiendo, cuál era la idea general de eso. déjame, déjame ver. Espérame.
No me sale la opción de habilitar pantalla. No me aparece la opción de habilitar pantalla. Ya. No sé, no me aparece. Ya, bueno, no te preocupes. Ya. Si me permites leer un poco, como Sí, para dar una idea general. claro, esa es la idea, para que la gente Claro, pueda mira, entender ese incorporó asunto. ciertas modificaciones al código penal y procesal penal y algunas otras leyes, y a la ley 18.216 principalmente, que era la que establecía medidas alternativas a las penas privativas de libertad. Entonces Claro. agrega penas sustitutivas, que son nuevas, a la privación propiamente tal y a la remisión condicional y libertad vigilada, agregándole lo que es la libertad vigilada intensiva, expulsión del país para extranjeros, reclusión parcial y prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Entonces, esto no tiene nada que ver con la medida que benefició a este señor, que no me acuerdo cómo se llama, que fue liberado por una Sí, no, jueza sí, garantista en claro. contra de un informe de gendarmería. Claro, sí, Entonces aquí, en el fondo lo que intentaron echarle la culpa a otra gente. Eso fue lo claro, que, lo que, lo que instaló un cierto grupo de políticos. y además salen a blindar a esta jueza. Entonces los grupos feministas, políticos, lo que me parece inaceptable. O sea, Claro, sí. están tan en contra de la violencia contra la mujer, pero resulta que se ataca a esta jueza por ser garantista, feminista y todo, y al tiro se olvidaron del resto y la víctima no importa y nada. Y otra No, cosa, mira, además sí del que informe de gendarmería, este personaje, cuando había sido condenado por crímenes anteriores, había salido en este programa Mea Culpa, en una entrevista que le hacen, y le preguntan si él volvería a matar eh, si saliera libre. Y él dice que sí, que probablemente volvería a hacerlo porque creo que dice algo que no, como que no puede controlarlo. Entonces, sabiendo eso y teniendo un informe desfavorable, ¿cómo es posible que le dé ese beneficio? Es una irresponsabilidad tremenda. sí, mira, de hecho ahí, claro, era de público conocimiento. Acá nadie puede decir que no Claro, era de público conocimiento. De hecho, yo vi el capítulo este de Mea Culpa hace unas semanas atrás y cuando vi el caso me acordé. Yo pensaba, ¿cómo un juez de la República, teniendo un informe desfavorable a un tipo, un doble homicida, que mató a la conviviente, mató al hijo de la conviviente, lo enterró con cal en un tambor, lo pueden liberar? O sea, ¿en qué clase de cabeza cabe que puede liberar a un tipo con ese historial? No es lo mismo liberar a un tipo que robó en un supermercado, claro, el tipo que se robó un auto, que liberar al tipo que asesinó a dos personas y que dijo en la tele, ante todo Chile, en ese tiempo ese programa era muy visto, que él quizás volvería a hacer lo mismo, porque no se podía controlar. Entonces, exacto. claro, y esta jueza que liberó al tipo es una jueza que es reconocidamente garantista, que ya lo ha dicho, y los grupos feministas de jueces y de abogadas salieron a blindarla, a decir que era un derecho del imputado, un derecho del reo, y muchas organizaciones de derechos humanos en su oportunidad eh, criticaron cuando muchas personas estaban en contra de estas medidas de los jueces, blindando a los jueces garantistas. Entonces, que la izquierda, que ha creado un sistema judicial extremadamente garantista en algunos casos, diga y empieza a acusar a un diputado, empieza a acusar a otro grupo político, a un presidente de un proyecto. Oye, si los jueces no aplican la ley como corresponde, eso es un problema. Y además también hay que decir que la legislación es débil. ¿Y la legislación por qué es débil? Porque la izquierda se ha encargado durante mucho tiempo de otorgarle más derechos a los imputados que muchas veces a la víctima. Así es. Bueno, mira, en la reforma procesal penal, sí, era necesario que hubiera una reforma porque el sistema antiguo estaba ya obsoleto. Está bien que haya un juicio oral, que haya fiscalía y todo como lo hacen en Estados Unidos, pero el problema es que se diseñó de una forma que es muy garantista. Y ahí está el problema. Y bueno, el garantismo jurídico es una de las corrientes de la nueva izquierda, además. Entonces lo que hay que Claro, hacer es empezar a filtrar quiénes están en la fiscalía, darles más herramientas también, filtrar
y ver los requisitos para poder ser juez, ver, no sé, usar los mecanismos que permitan el ordenamiento jurídico para hacer las reformas necesarias, para que no empiecen a reclamar que se inmiscuyan en los otros poderes del Estado. Y además revisar lo que es la academia judicial. Eso es muy importante, ver qué es lo que, la formación que se da ahí y la ideología que tienen los postulantes. O sea, no sirve de nada que sigan entrando personas con postura garantista. Claro, lo que pasa es que eso viene de más abajo, viene de la formación de la Facultad de Derecho. Que Además, hay claro que si tú haces una encuesta, es una estadística, yo creo que el 90%, el 80%, para ser ya un poco más benévolo, de los abogados que salen tienen una tendencia izquierda, una tendencia progresista, y ellos son los jueces en el futuro, los jueces son ellos. Entonces, claro, así es. no sacan nada con tener un montón de leyes, claro, hay que hacer modificaciones, y lo que decías tú, obviamente que mucha gente cree que cuando uno critica el garantismo jurídico que volver al sistema antiguo. Oye, no, por favor, el sistema antiguo era espantoso, extremadamente arcaico, poco transparente. Una cosa te trata de tener un sistema moderno, pero una cosa es eso y otra cosa es tener un sistema garantista. Y lo que hay ahora, tú ves todos los días, muchas veces los jueces son garantistas. ¿Y por qué? Porque la legislación también le permite ser garantista. Entonces, claro, uno tiene que ir más arriba, tiene que ir al legislador. Y ahí hay que ver quiénes son los que están haciendo las leyes. Y la izquierda siempre ha presionado, ha hecho un lobby por darle más garantía a los imputados, pero también depende del tipo de imputado. Porque, ojo, si tú a un izquierdista, a un tipo de izquierda, liberan a un violador, acuérdate lo que pasó con este tipo, el imputado del sur, no me acuerdo el nombre, hicieron un tremendo escándalo, cacerolazo, incluso barricada, y la Sí, izquierda lo po. alentó. Pero si tú liberas o quieres liberar a un tipo que asesinó un matrimonio, en el sur, como este llamado Machi Córdoba, todos los grupos dicen que él tiene derecho, que él es un imputado, que él tiene derecho, que hay convenciones internacionales. Entonces acá depende de quién sea el muerto, depende de quién sea la víctima, es que los grupos políticos tienen una visión totalmente distinta. Entonces no hay acá, claro, y los jueces también tienen esa visión, yo creo, porque los jueces son personas y tienen cierta ideología. Claro, los jueces, por muy imparciales que deban ser, eso tienen que demostrarlo hacia el exterior, pero igual tienen su línea de pensamiento y se nota también dentro de lo que son sus fallos. Por eso ahí lo que se debe hacer con las reformas legales es crear un sistema que sea más severo, sin caer en la injusticia, pero que deje poca posibilidad a que un juez de pensamiento garantista pueda actuar de una manera acorde con ese pensamiento. Que no Claro, tenga mucho espacio para actuar con su discrecionalidad, sino que eso, condene eso es la idea. efectivamente los delitos que corresponden. Claro, la idea es achicar ese margen de libertad que tienen los jueces, tienen que actuar de forma imparcial, tiene que haber un juez, obviamente, si acá nadie quiere que volvamos a un sistema antiguo, arcaico, ley del talión, como creen No, algunos, no, esa no es la idea, pero la idea tampoco es tener un sistema extremadamente garantista y que el juez tiene un margen de libertad extremadamente amplio en el que él, de acuerdo a su orientación política, a su pensamiento, pueda juzgar un delito de distintas formas. Porque yo te pongo en el caso, yo creo que si esta jueza hubiera sido jueza de un tribunal oral en lo penal, un tribunal de garantía, si hubiera llegado un maltratador de mujeres, yo te aseguro que él hubiera quedado en prisión preventiva. Pero quizás si hubiera llegado probablemente, un tipo, probablemente, pero si hubiera llegado un tipo que hubiera cometido otro delito, no sé, por ejemplo, que lo hubiera pegado a un carabinero, que le hubiera tirado una bomba Molotov, o que lo hubiera intentado quemar, a lo mejor hubiera quedado libre, sin prisión preventiva, sin ninguna medida cautelar de ese tipo. Entonces, claro, y eso tú lo ves siempre, lo ves todos los días, lo ves, lo escuchas, sale en la noticia, hay indignación, pero también la indignación de la gente tiene que ser para todos los casos. Entonces, el grupo político tiene esa inclinación a que hay distintos tipos de muertos. exacto. Algunos muertos Y son mejores que otros. y es que el activismo judicial ya es demasiado notorio. Eh, Camilo, y te quería consultar relacionado con este asunto, no sé si está tan relacionado, pero yo creo que sí, con el asunto que está sucediendo en la Araucanía, en particular con este condenado Córdoba, Mm, que se dice ser machi, y que hay un revuelo gigante de los medios de comunicación, porque todos los días sale a cada rato, de los grupos políticos de izquierda,
de las organizaciones de derechos humanos, incluso organismos internacionales, en que se ha dicho mucho que él, primero que es un preso político y se ha instalado esa cuestión, se instaló ya en el imaginario colectivo. Segundo, que él está pidiendo que se aplique una convención internacional, que es el convenio de la OIT, el 169, Ujú. y también se está diciendo que él tiene derecho a ser liberado o a cumplir la condena en su guagua, parece que Rehue. rehue, o también, o algunos dicen que no, que piden solamente que lo cumpla durante lo que dure la pandemia. Entonces están muchos diciendo que él tiene que el Estado escucharlo porque el Estado está actuando en forma criminal, eso lo han dicho parlamentarios, porque él está en una huelga de hambre, una huelga seca que empezaba hoy día. Entonces se instaló esa discusión y básicamente la izquierda y los grupos progresistas dicen que el Estado lo está matando porque él está en huelga de hambre. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y también se nos pudiera explicar un poco de lo que él está pidiendo, qué es lo que solicita en particular. A ver, varias cosas ahí. Primero, yo no sé si él realmente es machi o no es machi. Tengo O si es mis dudas. mapuche, o no es mapuche también. Claro, porque sus apellidos no son mapuches, al menos directamente. Sus dos apellidos. En segundo lugar, hay que tener presente que este personaje fue condenado por jueces garantistas. O sea, la evidencia tiene que haber sido tan irrefutable que incluso un juez garantista, por más que hubiera querido, no podía dejarlo en Y, libertad. y por 3 jueces, Claro, porque este tipo fue a juicio oral, entonces. claro. Y creo que le dieron, ¿cuánto? ¿15 años? No me acuerdo. Sí, y lo otro, que mucha gente no se acuerda por qué fue condenado él. Él fue condenado porque mató a 2 personas, las quemó vivas. Claro. Entonces, claro, si jueces garantistas lo condenaron, es porque efectivamente no quedaba otra cosa que hacer, porque la evidencia era demasiado contundente. Entonces tiene que cumplir su pena como cualquier persona solamente. No hay por qué estar dándole algún tipo de concesión especial. Y respecto a lo que es la huelga de hambre, a mí me parece que es una forma de manipular y de chantajear. Yo no haría caso a un tipo de medida de medida de presión como esa. O sea, si no haces lo que yo quiero, voy a dejar de comer. Bueno, deja de comer. Es tu problema, es tu decisión. La estás tomando libremente. Margaret Thatcher tuvo un caso similar con unos presos que eran del IRA, hicieron huelga de hambre y murieron, porque no les hizo caso. Y dijo, bueno, eso fue una decisión que tomaron de manera voluntaria y, y algo así como sus víctimas no fueron capaces de tener esa oportunidad, algo así. Que es más o menos lo Y es mismo lo que que sucede. está pasando en este caso. El Claro, matrimonio sí, él Messenger tiene la Mackay no tuvo oportunidad. ninguna oportunidad ni les dio ninguna alternativa. Los quemaron vivos, así que está muy bien ahí preso y debe cumplir su condena. El resto es política. Claro, sí, en el fondo lo están usando políticamente, los grupos progresistas, los grupos de izquierda, y quieren instalar con básicamente que él es una víctima, siendo que él es el victimario. Y Él no es fue un victimario. delito de poca monta. Él es victimario, no fue un delito. Él no hizo una barricada, no tiró una piedra, no. Él incendió una casa con 2 personas adentro. Las encerraron en la casa y murieron, y ahí están las pruebas. Y fue condenado por 3 jueces. O sea, acá no hay ninguna persecución política, acá no es un preso político. Entonces, claro, se instaló esa idea y lo están utilizando. Sí, esto es manejo político solamente. Y bueno, respecto a lo que tú me comentas del convenio de la OIT, es el 169, y en lo que nos corresponde a este caso, dice que el Estado tiene una obligación general respecto de todos los que estén prisioneros, que tiene que salvaguardar su salud, su integridad, y eso es para todos, o sea, norma de derecho internacional. Y en cuanto a lo que son pueblos indígenas, tiene unas disposiciones que son especiales. El artículo noveno dice que tienen que es importante recurrir a los métodos tradicionales para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. O sea, los métodos de esos pueblos indígenas que tengan para reprimir esos delitos es lo que debería primar de acuerdo con las tradiciones de ellos y con lo que dice este convenio. Y según comentaron por ahí, creo que en este caso era la muerte o algo así, no estoy seguro. Y el artículo décimo
que es más importante todavía, dice que cuando se impongan sanciones penalmente previstas en la ley a miembros de los pueblos indígenas, se tienen que tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, privilegiando además que, como tipo de sanción, se busquen métodos distintos al encarcelamiento. Entonces, eso es lo que ellos están reclamando como aplicable para esta situación. Lo cual yo encuentro que es una patudez, O porque sea, ese tipo es un asesino condenado. claro, entonces si tú, o sea, lo más problemático de esto es que el Estado se está doblegando, porque si tú ves que el ministro de Justicia va a negociar, manda a su secretario de Justicia a negociar con los voceros del Machi, y además que no tampoco tenemos claro si él es mapuche o no, eh, el Estado se doblega, o sea, cualquier persona que se diga mapuche o que cometa un delito terrorista, un incendio, un homicidio, eh, llega a caer en eso, va a terminar en un absurdo total. Y como se dice por ahí, con terroristas no se negocia. No se negocia ni con terroristas ni con Es, huelguistas de es, hambre. Eso lo he dicho en otras ocasiones y lo repito acá nuevamente, así que no me retracto de eso. Me hago cargo. Porque claro, o sea, claro, yo sí. encuentro que es una Mira, y medida de de hecho, presión a la que no hay que tomar en cuenta. O sea, claro, sí. Y tú, si tú ves, en este momento en la Araucanía hay matrimonio, no estoy seguro si es un matrimonio o una mujer que está en huelga de hambre. ¿Por qué? Porque le han quemado en los campos, la han atacado, la tienen amenazada de muerte. Ya me parece 20 días en huelga de hambre y no la ha ido a ver ningún ministro, ni además, intendente, es ni que ningún político. Entonces, a ella no le corresponde tener que hacer huelga de hambre para empezar, para que el Estado le responda como corresponde. Entonces, no, claro, este que eso, gobierno, eso es mira, lo de que este pasa. Lo que gobierno pasa es yo que no espero nada y aún así nos decepciona. claro, si tú ya no sabes qué pensar, porque si tú ves que están negociando con terroristas, el tipo no hizo, a ver, lo que pasa es que la gente no tiene claro lo que hizo y yo creo que muchos se olvidaron. ¿Por qué? Porque la izquierda se ha encargado de eso, los medios de comunicación. Cuando tú ves los titulares que dice el machi, o sea, el asesino, ese es el titular, es un asesino. Y no fue es un asesino, un tipo que no le disparó a una persona en la cara, los quemó vivos. Así es. Entonces, él dice que él está muriendo de hambre, pero las otras personas murieron quemadas. Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, partiendo de esa base, ningún político de la República, ningún diputado, ningún parlamentario debería estar defendiendo a un asesino de ese tipo. Ese es el punto. Lo preocupante de eso es que el Estado lo está defendiendo, el gobierno particularmente. El gobierno y los parlamentarios están defendiendo a un terrorista. Están poniendo toda su maquinaria para que él termine la huelga de hambre, en vez de estar preocupados de terminar con las quemas de camiones, las quemas de campo, el paro que probablemente se venga encima de los camioneros. Están preocupados de ir a salvar al Machi, que se dice Machi, que según la CONADI no está inscrito, no es mapuche, según los registros de CONADI, por cierto, que a lo mejor tampoco es Machi. Entonces, tú ya no sabes qué creer. La gente común y corriente, con sentido común, dice, ¿qué pasa? ¿Qué Además, diablos pasa? tengo mis dudas de que esté haciendo una huelga de hambre también, porque no O parece. sea, claro, eso también se dice, que claro, cuando tú haces una huelga de hambre, ahora empezó una huelga seca, me parece, el tipo debería estar en una condición de salud deplorable, y si tú lo ves, está bastante bien. Tú Entonces, no puedes claro, vivir más de eh, 2 días sin agua. no. Entonces, claro, se instala esa idea y se instaló con los medios de comunicación. Ahora los organismos de derechos humanos, como siempre, empiezan a salir a defenderlo. Ya, es más, el gobierno le pidió mediación a los organismos internacionales, a la alta comisionada de los derechos humanos, al colegio médico. ¿Qué tiene que ver el colegio médico en una huelga de hambre de un terrorista? ¿Qué tiene que ver la alta comisionada de derechos humanos? La alta comisionada debería venir, sí, pero debería ir a ver las víctimas las víctimas civiles, las víctimas, las personas honestas de la región, de la Arauco, de la Araucanía, que están sufriendo violencia todos los días. El otro día estuvimos hablando con Claro. una dirigente gremial de la Araucanía y nos contaba que allá todos los días te queman un camión, te queman un tractor, te queman un campo, te amenazan de muerte, te disparan. O sea, la alta comisionada debería ver los derechos humanos de esas personas, no de un terrorista, condenado por un tribunal imparcial, por 3 jueces. O sea, yo entiendo la desesperación de lo que pasó el otro día, hace una semana en la Araucanía, no lo justifico, pero la gente yo creo que viviendo ahí, si uno lo ve desde acá, desde lejos,
ver y que todos los días te vayan a quemar, no sé, tu casa o te intenten quemar la casa, yo creo que reaccionan de esa manera. Eso es lo que Es sucede. que no hay Estado de Derecho en la Araucanía. ¿Qué pretendes que haga la gente? Si Claro, el Estado no claro, cumple con su deber de defenderlos, la claro, gente se, se ve de manos atadas y algo tiene que hacer, porque no se puede defender, pero tampoco nadie los defiende. Entonces, me parece... y claro, además van a presentar querellas contra ellos eventualmente por haberse tomado la justicia en sus manos. Pero si no hay Estado de Derecho, ¿qué pretendes que haga? claro, y Darles una se solución como instaló, Estado, por empezar. no hay solución. No hay Y solución. se instaló ese discurso, y se instaló un discurso progresista también de que era racismo, de que era un Además, racismo, de que era un acto racista. Y tú ya, cuando leí esa cuestión de que era por los cantos racistas, oye, espérate, es un grupo de personas exaltadas, primero que todo. Es un grupo de personas exaltadas que puede gritar cualquier cosa. Así como gritan en las marchas muchas veces contra carabineros, que tú escuchas una cantidad de cuestiones que son irreproducibles, y yo nunca he visto que nadie diga que son actos denigratorios ni discriminatorios. Al contrario, todo el mundo lo celebra. Entonces, cuando tú ves que dice que es racismo, y espérate, primero que todo, acá prácticamente se instaló el imaginario colectivo que era el Ku Klux Klan, que estaba persiguiendo a los mapuches y que los quería quemar. O quizá algunos pensaban que eran los caballeros, no sé, pues los caballeros zodiacos, los señores templarios que querían matar mapuches, una cuestión absurda. Y se instalaron en Twitter, sí. una cuestión pero loca, enferma de los medios de comunicación, incluso de gente de otros países, actrices, actores de Estados Unidos, y tú dices, espérate, a ver, ¿esta gente estaba en su casa tranquilamente o tenía tomada una municipalidad y la estaba quemando? Entonces, claro, tú ya no sabes qué pensar. Lo bueno es que en comparación a como era antes esto, la gente ya no se compra tan fácil ese discurso. Por lo menos hay más gente que no se queda callada como pasaba antes, en que por miedo al que lo traten de racista, fascista y todas esas cosas, se quedaban en silencio. Claro, sí, mira, hacia acá, y claro, sí, lo bueno es que la gente está despertando como un poco ese letargo, ese miedo, pero todavía sigue, porque si tú dices esa idea, alguna cosa contraria a este discurso políticamente correcto, si dices que no era racismo, que era terrorismo, te acusan de fascista, no sé, prácticamente tú eres un nazi, asesino, misógino, y un montón de epítetos, de distintos, de grueso calibre. Entonces, claro, lo bueno es que la gente está como despertando de ese letargo y está dándose cuenta de que estas cosas son sentido común. Un tipo que quema vivo a alguien es un asesino, tiene que estar en la cárcel. El tipo que le pega a otro tiene que estar en la cárcel. El tipo que viola a una mujer tiene que estar en la cárcel. Si acá no se trata de discurso feminista, No, ni de discurso, no, acá todos son víctimas. Sea mujer, sea hombre, sea niño, sea mapuche, sea chileno, sea de donde sea del color el color que tenga. Entonces, claro, la izquierda no quiere siempre instalar utilizar esa bandera a su favor. Utilizaron el caso de esta chica que se suicidó porque la violaron. Empezó con ese asunto. Después se acabó eso, siguió con los mapuches. Ahora, ¿qué va a venir? Algo va a pasar y algo va a utilizar la izquierda. Y el Estado y el gobierno se sigue obligando ante esos discursos que se instalan. Ese es el problema. exactamente. Y ojo, a Celestino Córdoba, si no me equivoco, lo querían acusar por la ley terrorista, pero lo condenaron por la legislación penal simple, si es que no me equivoco. O sea, ya ahí operó el garantismo. Claro, porque te acuerdas que hace un tiempo, cuando fueron las elecciones, el candidato de Guille decía que en Chile, que el terrorismo solamente lo podía cometer el Estado. E incluso la Fiscalía ha dicho que no, que en la Araucanía no hay terrorismo. No sé yo, quemar iglesias, casas, Claro. camiones, descarrilar trenes, disparar, no es terrorismo. No sé qué tiene que pasar. El fiscal nacional dijo que no había terrorismo, sino que había actos delictivos que buscaban causar terror, que es más o menos la definición Es lo mismo, de es la terrorismo. definición de terrorismo. Entonces, claro, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decir en cualquier país, yo te aseguro que en cualquier país medianamente normal, ni siquiera un país normal, si te queman trenes, te descarrilan trenes, te disparan a los militares, al ejército, oye, ojo, no les dispararon a la policía, les dispararon al ejército. Si te atacan a los autos de los fiscales, los atacan a balazos. Si te queman iglesias, que algunos dicen que todos son montajes, y ojo, esto es todo un montaje, los camiones se queman solos, se Por autodestruyen. supuesto. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder para que digan, oye, todos los medios de comunicación y la gente, los políticos digan
esto es terrorismo y hay que condenarlo, porque en todo el mundo el terrorismo se condena de forma transversal, menos en Chile. Entonces, no sé, el Estado, el gobierno qué espera, eso es lo que mucha gente se pregunta en Chile, ¿qué espera el gobierno para poner orden? Quizás cuando venga el paro camionero y el país quede desabastecido, ahí quizás pase algo. Claro, pero ahora amenazan a los camioneros y se van contra ellos desde el gobierno en vez de hacer lo que corresponde. O sea, no No, les si dan dijeron que no, solución y además se quejan de que vienen a reclamar y que paran las cosas. Y que el claro, si dijeron problema, lo y que el amenazaron que problema, básicamente ellos no podían dar ultimátum, no pueden dar ultimátum, dijeron, claro, no negociaban con ellos. bueno, entonces que el Estado cumpla con su deber, po. Si el Estado Claro, y cumpliera con su deber, no pasarían estas cosas. claro, si eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Así es. Claro, eso es lo lamentable. Esperemos que se solucionen las cosas y el curso de Ahora, los acontecimientos haga lo suyo. sí, ahí yo tengo como una como percepción de todo este asunto, que, bueno, uno, la izquierda ha conquistado muchos espacios y el discurso, y por eso que está tan instalada y es muy difícil hacerle frente. Dos, tenemos un gobierno que, combinado con lo anterior, no tiene el carácter para, para hacer esto. Uno, porque están acomplejados por ser de derecha. La izquierda se pelea por ser quien es más de izquierda, mientras que la derecha se pelean por ver quién se desmarca más en cuanto a ser de derecha. Esa es la regla general. Además que este gobierno y la coalición de gobierno es globalista, entonces van orientados más o menos a los mismos objetivos, solo que hay distintas facciones también dentro de estos mismos grupos globalistas. Unos quieren ir más rápido, otros más despacio, hay distintos métodos. Entonces, esa combinación de que es globalista, que no tiene carácter y están o acomplejados o les cambiaron la mentalidad y que la izquierda se ha instalado, es en gran parte la causa de por qué están las cosas hoy día como están acá. La izquierda está totalmente acomplejada porque ya cuando te dice, esto pasa en muchos países, no, yo no soy de derecha, soy de centro derecha, derecha liberal, derecha social, la nueva derecha, Claro, la derecha moderna, ni, todos los epítetos distintos, los eufemismos para decir que tú no eres de derecha. ni de izquierda ni de derecha, como todas las marchas y cosas que hay ahora que quieren decir eso. Y son todas súper de izquierda. Y se nota. Claro, sí. Eso es lo que pasa, que dicen, no, no soy político, yo no creo en los políticos, pero son de izquierda. Entonces, claro, eso es porque hay un complejo del gobierno y yo creo que desde que empezó el gobierno empezó complejado. Entonces no ha tenido el carácter para poder instalar el programa por el cual la gente votó. Nosotros no votamos por una asamblea constituyente, No. no votamos por eso. No, en el programa no decía asamblea constituyente, había un candidato que planteaba algo parecido y él perdió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente que está gobernando para la izquierda? Eso es lo que sucede. Entonces tú no sabes cómo va a terminar esto. No tienes claridad. ¿Qué va a pasar? Y tienes a Ese es infiltrados el también problema. ahí que están trabajando en contra. No, si tú lo ves todos los días, pues hay gente que está ahí que después tú andan con el cartel en las marchas, muere Piñera, sí, y así de duro, diciéndole la muerte al presidente de la República, o sea, y esa gente trabaja en el gobierno. Y el Entonces, presidente trabaja yo lo he visto acá. en la línea de ellos. Claro, Y después lo van a eso es querer el, pasar la cuenta. claro, si eso es lo que tú ves, entonces, ¿por qué hoy ponerte de parte de la gente que votó por ti, que votamos por él, para defender esos ideales, esos principios y ese programa de gobierno que está ahí está el programa, está escrito? Habían ideas, habían cosas que se querían hacer. Y finalmente, ¿en qué terminamos? Con una asamblea constituyente o un proceso constituyente en curso, como dicen algunos, que en realidad en el papel es verdad, porque han hecho cosas que no se pueden hacer y se están haciendo. Estas reformas transitorias que están haciendo todos los días, no todos los días, pero se están haciendo ya habituales, proyectos inconstitucionales, los alcaldes hacen lo que quieren, los diputados hacen lo que quieren, nadie hace caso a nada, el gobierno no hace nada, Es el gobierno que, hace lo que dicen los alcaldes, los concejales y las organizaciones gremiales. claro, están gobernando. Es que el gobierno no ha entendido que hoy día la dinámica política cambió, porque siempre ha sido formalmente a nivel vertical, que está un gobierno central, están las instituciones jerárquicamente organizadas hacia abajo, y hoy en día están
hay un sistema paralelo que es el horizontal, donde están todas las ONG y todo esto, colegio médico, organizaciones de la sociedad civil, y coexisten los dos, solo que no son compatibles uno con el otro y uno no se ha dado por enterado formalmente de que el otro es el que está dirigiendo el Sí, proceso político. sí, sí, acá prácticamente, de hecho, se ha visto mucho con el tema este de cuando empezó el coronavirus, que el gobierno le tenía que hacía estas mesas sociales que le encanta hacer ahora, que a todo el mundo le encanta hacer mesas sociales para sentarse a Sí. hablar y hablar y hablar, y al final hay una sola persona que hacía las cosas y las hacía bien, y todo el resto del mundo hablando y hablando y criticando, y todo el mundo quiere gobernar, pues quiere gobernar el colegio médico, querían gobernar estos centros de estudio. Yo hay el centro de estudio, este espacio público que me puse a ver el otro día quién lo dirige un escritor. Entonces, y el gobierno les hacía caso a ellos, una cosa absurda, muy extraña. Entonces, claro, se instaló esta cosa, esta dinámica, y ahora todo el mundo se siente con derecho a hacer lo que ellos quieran. Las instituciones del Estado ya no respetan la Constitución, no respetan las leyes, no respetan nada. Y hace rato. Y Lo eso es vemos con el preocupante. gallito que le hicieron en el Congreso al gobierno, con este proyecto, el del 10% que era totalmente inconstitucional. Y, y al final el gobierno no lo vetó y ahora es ley y se puede retirar el 10% de la AFP, siendo que las materias de seguridad social Claro, son de iniciativa sí, exclusiva del Ejecutivo. Y bueno, ahí ya vamos a ver lo que se quiere hacer con una sí, nueva constitución. Si en el sí, fondo así. alegan que las reformas son inconstitucionales porque la constitución es así y así, pero lo que ellos quieren es hacer les impide hacer estos cambios profundos que es lo que ellos alegan, pero que es llevar al país a una realidad más de izquierda. Y personas, por ejemplo, como Hugo Gutiérrez, son los que quieren hacer una nueva constitución y ya con la actual no la respetan y pasan por encima de todo. Quieren hacer una nueva constitución precisamente para tener poder para pasar encima de toda la gente, de todas las instituciones y hacerse con el poder absoluto. Y se sienten ya que están victoriosos, tanto para lo que es plebiscito, lo que van a lograr hacer la constitución a la pinta de ellos, y que van a ganar las presidenciales, que ya no están ni siquiera ocultando su verdadera cara ni su verdadera actitud. Y lo estamos viendo cada vez más. Ya ni siquiera guardan las Sí. apariencias. Eso es lo que está sucediendo, pero esperemos que en octubre prime el sentido común y la sensatez de la gente, las grandes mayorías silenciosas que siempre se hablan y que a veces aparecen, pues, a veces aparecen cuando se dan cuenta que todo lo que está sucediendo son cosas que no tienen sentido. No tiene sentido hacer un plebiscito. Mira, yo hoy día escuché una cuestión totalmente enferma, que el CERVEL va a permitir que la gente que está con COVID pueda ir a votar. O sea, va a poder ir a votar un enfermo de COVID, pero él no puede ir a trabajar, pero sí a votar. Claro. O sea, Y, tú ya piensas que ya no tiene nada mejor que esperar. y una persona sana no tiene que andar al aire libre con mascarilla en la calle y con el Y tiene que estar distanciamiento encerrada en la social casa. y todas esas Claro. cosas. Y O bueno, sea, ahora se, claro, se toma, se toman la municipalidad de Providencia, pero yo creo que no les deben haber hecho nada porque andaban con mascarilla y con distanciamiento. claro, Estaban sí, más mira, sí, el otro preocupados día, de eh, eso que de eh, lo otro. sí, está el gobierno y todos los alcaldes, el gobierno, la policía, todo el mundo está preocupado de que tú andes en el parque o en la plaza o en la playa, no sé, con 5 kilómetros de distancia tienes que andar con mascarilla. Eso es muy importante, pero tú puedes quemar camiones, puedes tomarte Claro, municipalidades, puedes bloquear el tránsito, puedes quemar, saquear, destruir, asesinar y no te va a pasar absolutamente nada. O sea, es una cosa absurda, absurda. Entonces, claro, eh, ya tú te ves que ahora esto último, el CERVEL de que diga que van a votar la gente con COVID, oye, o sea, yo que estoy sano, no puedo salir a la calle, acá en Antofagasta todavía estamos en cuarentena, no sé hasta cuándo, o tienes que salir con mascarilla en la playa, que hay 5 kilómetros de distancia entre una persona y otra, pero puedes ir a votar si estás enfermo. O claro. sea, ya no tienen ninguna lógica. No, no, esto no resiste análisis. No. Así que esperemos que en octubre prime el sentido común y la sensatez y la gente vaya a votar primero rechazo y después elijan bien a sus parlamentarios, elijan bien a su alcalde, sobre todo a los alcaldes que hace rato que se volvieron un poquito locos, están haciendo un montón de cosas que son ilegales pero las hacen igual. Y también
piensen en qué van a votar para presidente, no qué va a ser lo que está mejor. Claro, que elijan bien a su presidente y que le den parlamentarios para que pueda gobernar. Porque aquí lo que pasó es que se eligió a un presidente por una amplia mayoría, pero en el Congreso solo obtuvo una mayoría relativa, porque la oposición, con todos los bloques distintos que tiene mayoría absoluta dentro de ambas cámaras. Y le han hecho la vida imposible al gobierno, a pesar de que este ha cedido en todo. De hecho, casi destituyen al presidente si no fuera por unos cuantos votos que evitaron eso dentro de la oposición. Entonces, bueno, en parte se debe Sí, eso es lo que pasa, que el gobierno ha tenido que estar jugando. al legado de Bachelet con su sistema, eh, ¿cómo se llama? Proporcional, que permitió que llegaran todos estos parlamentarios del Frente Amplio. Así es, así es, así es, Camilo. Bueno, ha sido bien, bien ilustrativo todo, han podido aclarar varios puntos para que la gente tenga más conocimiento, el tema de Córdoba, el tema este caso de Ámbar, y también para tener claridad de varios puntos que han estado en la contingencia de la semana. Te agradezco, Camilo, por haberte dado el tiempo y por haber conversado un poquito con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Gracias, que estén bien, buenas noches. Chao, chao.